Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Los Puntos a las IES, nuestro programa semanal en Diario de Cuba. Después de un breve receso, ya estamos aquí nuevamente y queremos analizar hoy la caótica situación eléctrica del país y el posible impacto de la energía solar como solución a medio y corto plazo. Hoy hemos invitado al economista Ricardo Torres, profesor de la American University en Washington, y a Oscar Viciedo, experto en información tecnológica. También tendremos participaciones desde Cuba. Muchas gracias a todos por aceptar nuestra invitación y ya comenzamos a poner los puntos a las IES. Ricardo Torres, potenciar la energía solar es algo bueno en sí mismo, es algo positivo, pero nuestro país le ha dado la espalda al sol durante décadas. En ese contexto, en tu opinión, ¿es viable el plan que ha presentado el gobierno para mejorar la situación eléctrica a medio y corto plazo? Primero que todo, gracias por la invitación. Con respecto a lo que me estás preguntando, mira, en realidad uno si observa lo que está pasando en el mundo de hoy, el plan de Cuba tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido porque la energía solar en todas sus manifestaciones es la energía que más crece hoy en el mundo desde el punto de vista de capacidad instalada. Ya sobrepasó a la energía eólica incluso y es la que más está creciendo ahora. Y digamos, todos los planes y todas las previsiones que estamos observando desde organismos internacionales, desde gobiernos, indican que va a ser durante las próximas décadas el tipo de fuente renovable que más va a crecer. Y si uno piensa en que Cuba está en el trópico, que tiene una radiación solar bastante intensa y además relativamente homogénea a lo largo del año, pues nada, pues tiene todo el sentido del mundo tratar de ampliar significativamente la capacidad instalada en el aprovechamiento de esta energía, particularmente en este caso con paneles fotovoltaicos. Ahora, con respecto al plan que estamos viendo que está siendo implementado en este momento. A grandes rasgos, básicamente ha habido varios anuncios de estimaciones en términos de la capacidad total que se quiere instalar en estas etapas. Yo no voy a entrar en la discusión sobre las diferentes fechas y plazos porque han variado, pero básicamente lo que está hablando es que se piensa instalar una capacidad total, por lo menos estimo yo, el financiamiento que tienen hoy confirmado, digamos, que sobrepasa los 2.000 megawatts. Puede ser 2.200 megawatts, algo así. Cuba ya tenía instalado hasta el 2023, tenía instalado unos 250, 270 megawatts. Entonces estamos hablando que en total durante este periodo, que puede ser 3 años, vamos a estar llegando como a unos 2.500 megawatts, ¿no? Algo así, aproximadamente. Entonces, ¿es viable? Bueno, yo creo que ahí el primer desafío para el plan que se puso el mismo gobierno, que fue instalar casi 1.000 durante este primer año, hasta diciembre de 2025, a lo que se sumarían un poco a los 200 y tantos, 300 que ya estaban instalados. Yo creo que el primer desafío ahí tiene que ver con la capacidad ingenieril y de construcción. Eso es algo que vamos a tener que tener en cuenta a lo largo de todo este proceso, porque realmente nunca Cuba ha instalado tanta capacidad en un tan corto periodo de tiempo. Repito, hasta 2023 tenía como 250 o 270 megawatts instalados y empezó en el 2013 en serio, digamos, ¿no? A construir parques fotovoltaicos para conectarlos a la red. Entonces ahí yo veo el primer desafío. Lo que debemos estar observando es que todos los meses se anuncien que una cantidad de entre 5 y 6 parques se han completado. Ahora, con este primer tramo hasta diciembre, lo que uno puede esperar a grandes rasgos que pueda generarse con estos parques en diciembre, cuando esté toda esa capacidad instalada, esa primera capacidad instalada, es aproximadamente algo así como entre el 8 y el 10% de la electricidad total que se genera y se consume en Cuba en un día. Digo, la electricidad en tiempos normales. Estoy tomando como referencia lo que se generó en Cuba en el año 2019. La generación diaria. Entonces, eso
es lo que podríamos esperar de este primer tramo, ¿no? ¿Resuelve el problema completamente? No. ¿Es un alivio? Puede serlo, definitivamente. En diciembre, sobre todo, ¿no? Noviembre, diciembre, cuando ya esté la inmensa mayoría de esa capacidad instalada. Ahora, hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, la radiación solar varía durante el día y durante el año. Y yo creo que hay que tener en cuenta esto para poder ponderar cuál es lo que nosotros podemos esperar. Luego, durante los días, los mejores días, que serían primavera, verano, ¿no? Una parte de lo que sería el otoño en Cuba, claro, durante el día generarían una parte más importante que 10%, porque durante el día es cuando están generando los parques, ¿verdad? Y ahí estarían un poco por debajo, quizás sería el 30%, quizás podría ser hasta el 40%, ¿no? Entonces, ¿eso puede ser un alivio? Sí, definitivamente. Yo creo que sobre esa base hay que entender este plan. Y luego, claro, cuando se adicionen los otros 1000 megawatts para los cuales el gobierno no necesariamente dio un plazo definitivo, bueno, pues podríamos tener números un poco mejores, ¿no? Ahora, esto no significa en ningún caso que se puede prescindir de las otras capacidades instaladas en el país, porque le van a aportar, es lo que le va a aportar estabilidad al sistema. Es uno de los problemas que tiene la energía renovable en este caso, y es que pues, es muy intermitente, puede ser muy intermitente y muy variable, ¿no? Entonces es algo que, bueno, estimo, supongo que los técnicos de la Unión Eléctrica están considerando, ¿no? La prensa oficial ha debido moderar las expectativas creadas después de que la población no apreciara en un principio beneficio alguno en la disminución de los apagones. Incluso se ha llegado a decir que la generación es menor de la esperada porque estaba nublado, algo que ya comentaba Ricardo anteriormente. Muchas gracias por haberme invitado y con un contertulio de esa categoría, de ese calibre. Ahora, a eso nos tienen acostumbrados desde siempre, a las soluciones mágicas que al final no llevan a nada. Entonces, la gente sigue escuchando lo que se está hablando, pero sigue teniendo apagones. Lógicamente no se puede esperar que haya un resultado inmediato, pero yo soy totalmente muy pesimista. Por ejemplo, si comparamos con República Dominicana, por ejemplo, para República Dominicana tiene más de 1000 megawatts solares en estos momentos. Y Cuba tiene 260 megawatts instalados. Y eso me recuerda, para poder comparar en cuanto a capacidad de gerencial, compromiso, digamos, del Palacio de la Revolución con lo que está haciendo. Yo me remito en el caso de la República Dominicana, en esa comparación, la industria azucarera, por ejemplo, si comparamos cuál ha sido la suerte de la industria azucarera dominicana y la cubana. En el 2023, la República Dominicana exportó, parece que no, pero 500,000 toneladas y Cuba menos de 350,000. Industria turística. República Dominicana, más de 10 millones de turistas. Cuba, según datos oficiales, 2.4. Lo que quiero decir con esto es que si valoramos la capacidad, el compromiso y la capacidad gerencial de los que controlan la economía con mano firme y exclusiva prácticamente de la economía y la tecnología en Cuba, ahí están los resultados. ¿Qué más uno quisiera tener que los amigos, que los compañeros, que los conciudadanos allá en Cuba tuviesen electricidad, pudiesen cocinar? Porque además, recuérdense que esto arrancó y ellos son continuidad. Ellos proclaman en todo momento que son continuidad. Esto empezó con la revolución energética. Ricardo, Oscar, vamos ahora hasta Mayarí Abajo en Holguín para escuchar la opinión del periodista Osmel Ramírez, colaborador de Diario de Cuba.
El plan del gobierno cubano de resolver el problema eléctrico, el problema de generación eléctrica en Cuba mediante la instalación de paneles solares, va en sintonía con la tendencia mundial a invertir más en las energías renovables. Desde ese punto de vista es algo positivo, pero normalmente lo que ha sucedido, lo que sucede en el mundo, es que los países que incrementan su generación con energías renovables como la energía fotovoltaica, la energía solar, los paneles solares como se le dice normalmente, es porque tienen recursos suficientes para hacer sostenible esa tecnología. La crisis en Cuba viene dada por el deterioro del sistema energético nacional, el sistema tradicional. Incursionar en las energías renovables puede ser algo que resuelve el problema a corto plazo y salga de una situación de déficit de generación. Pero lo que la gente se pregunta es si existen las condiciones económicas para hacerlo sostenible, el mantenimiento, todos los trabajos que lleva eso para que sea sostenible. Y hay un cuestionamiento en la población cubana y en los especialistas y en las personas que tienen conocimiento de eso debido a la incapacidad económica del gobierno cubano para mantener el sistema tradicional. No va a ser de igual manera con ese sistema novedoso que es a base de endeudamiento, porque ese es otro de los puntos polémicos de esta nueva inversión para salir de la crisis energética, sino que es a base de endeudamiento y que al final no sea sostenible, porque China está proveyendo los recursos, los medios, pero todo eso va a ser para incrementar la deuda que Cuba tiene externa, que es una deuda inmensa, que se renegocia constantemente por incapacidad de pago, y es importante que los nuevos endeudamientos que tenga Cuba se dirijan hacia sectores como el energético precisamente, pero que eso se repercuta en hacer sostenible, en hacer viable el pago de esa deuda y hacer sostenible las inversiones. Y como no se invierte no se ha cambiado el modelo económico del país y no se invierte en cosas productivas con un modelo económico que las haga rentable, entonces hay un cuestionamiento sobre cómo pagar eso y cómo hacerlo sostenible. El aporte que tiene cada campo de paneles solares es pequeño delante del déficit. En Cuba hay una necesidad, un consumo de entre 2.500 y 3.000 megawatt hora y el déficit es de 1.700, cerca de 2.000, es decir que más de la mitad de la necesidad en condiciones de ahorro o de gasto mínimo estaba en falta. Se prevé que en este año se llegue a generar alrededor de 1.000 megawatts durante el día por concepto de paneles solares, y que dentro de 3 años más, entonces hasta el 28, se construyan cerca de 100 y se generen 2.000. Pero aún sabiendo bien eso, queda el déficit durante la noche y queda el mantenimiento y la renovación tecnológica de esas unidades, de esas termoeléctricas tradicionales. Creo que lo primero es transformar el modelo económico para que haga sostenible cualquier cambio y cualquier inversión que se haga y se puedan hacer las inversiones correctas en la generación eléctrica. Las personas en la calle, lo que se preocupa es que no hay gran expectativa con esa solución y que puede ser un paliativo momentáneo, pero que si no hay un cambio económico, si no hay un cambio real, no puede ser sostenible. Ricardo, en tu opinión, ¿cuáles serían los pasos necesarios en un orden, si es posible, para crear nuevamente un sistema eléctrico estable y cuánto costaría eso? Uno pudiera pensar que en primer lugar algo lógico sería poder invertir en mantenimiento y reparaciones capitales a la capacidad que ya está instalada, ¿verdad? Incluso si se amplía notablemente las capacidades instaladas en energías renovables, las que son, digamos, las que parecen ser ahora más importantes para los planes en Cuba, son solar por un lado y eólica un poco menos por el otro, son energías intermitentes. Entonces hay que invertir necesariamente en darle mantenimiento a las termoeléctricas, que son la generación base, la que le provee estabilidad a todo el sistema, y además en reparaciones capitalizables y posiblemente también invertir en ampliación de capacidades, ¿no? Entonces yo empezaría con lo que ya está instalado, quizás llevarlo a los niveles de eficiencia y operatividad que son los estándares en esa industria, ¿no? Y por otro lado, sí, tendría que cambiarse la matriz energética del país. O sea, Cuba es una
hasta el momento. Es un país que tiene una matriz eléctrica, sobre todo, fundamentalmente estamos hablando ahora de la electricidad, no es lo mismo, que depende esencialmente de la quema de combustibles fósiles. 95% de la energía eléctrica en Cuba aproximadamente se genera con combustibles fósiles. Y eso ya sí se despega bastante de las tendencias mundiales. No ya de los últimos años, ya de décadas, ¿no? Entonces, ese sería como el segundo paso, ¿no? Hay que modificar esa matriz energética. Entonces, tiene que aumentar, por un lado, la penetración de fuentes renovables, sin dudas, solar, eólica. Una que sería muy lógica para Cuba y en la que tuvo experiencia durante casi 400 años y casi se ha perdido, que es el aprovechamiento de la biomasa cañera. Pero para eso hay que tener caña, ¿no? Sería un proceso todavía más dilatado. Y por el otro lado, tendríamos que invertir en capacidad de almacenamiento para reducir los efectos de la intermitencia de esa energía renovable, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí estaría un poco los pasos a nivel general, ¿no? Lo que sería lógico hacer en estas condiciones. Ahora, eso requiere mucho dinero. Esa es la realidad. Eso requiere mucho dinero. Y los números pueden ir y venir porque realmente, pues, sobre todo en el caso de la energía renovable, los costos por unidad de capacidad instalada han venido disminuyendo de manera importante. Y ha sido el caso de la solar. No por gusto, ahora es la fuente que más crece a nivel mundial. Pero un experto, Jorge Piñón y yo hicimos hace ya casi 3 años, esto es importante mencionarlo, un cálculo teniendo en cuenta los precios que estaban que eran dominantes en ese momento y haciendo determinados supuestos en términos de lo que se iba a invertir en mantenimiento y reparación capitalizable y lo que se invertiría en creación de capacidad con fuentes renovables, sobre todo a partir de los planes mismos que ha diseñado el gobierno cubano. Y el número digamos, a grandes rasgos fue algo así como entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para poder cumplir esa gran meta, ¿no? Es un número que impresiona para un país como Cuba en este momento, sin dudas. Deuda, inversión extranjera, pero sobre todo, algo que ya se mencionó aquí, claro que para hacer esto viable se necesita una economía que sea viable. Los sistemas eléctricos modernos son caros y son sistemas tecnológicos sofisticados y complejos. Y para que un país pueda tener un sistema viable que ofrezca seguridad y garantías para la economía y para la sociedad, se requiere una economía viable. Entonces, es algo que tanto Jorge como yo dijimos en algún momento y lo hemos repetido cada vez que hemos hablado de este tema. Bien. La viabilidad del sistema eléctrico y la solución de los problemas que tiene pasa necesariamente por una transformación mayor que tiene que ocurrir en el modelo económico cubano. También está el tema de la corrupción y poca transparencia del régimen cubano. Incluso se ha desmantelado en España un caso de corrupción con una red internacional de lavado de dinero liderado por la mafia rusa. En febrero de 2025, autoridades españolas desmantelaron una red internacional de lavado de dinero liderada por la mafia rusa. Y el tema era precisamente inversiones en parques fotovoltaicos, lo que también apunta a que nos expliquemos muchas cosas que suceden en Cuba. En Cuba, por ejemplo, yo lo compararía con el hotel gigantesco que han hecho allá. Es decir, un gasto para justificar y seguro que el dinero va a parar una buena parte de las comisiones y demás al banco de aquí de la esquina en Hialeah. Porque se están haciendo ricos aquí en los Estados Unidos. Es decir, nos estamos preparando, aunque no es el tema directamente, pero creo que vale la pena porque tiene que ver mucho con la corrupción, para una transición a un capitalismo oligárquico, tipo modelo ruso. Y además los rusos, como únicos se van a poder entender con ellos, es precisamente, mira, la mafia rusa está ahí presente. Si ellos también adoptan un capitalismo al estilo de ellos, autocrático y oligárquico. Ellos están listos, Gaesa está listo y ha invertido para eso, para poder llegar a un arreglo y poder producir. Imagínense que son rusos, pero los chinos también. Ese no es Xi Jinping el mismo, son empresas chinas
que están llevando eso ahí, y China tiene un tufo también muy pronunciado de corrupción. Eso es conocido. Entonces, por lo tanto, esto forma parte de todo ese entramado que ellos saben bien, porque yo los conozco. Yo he estado hace tiempo, hace 2 o 3 años, he explorado el tema de la energía solar en Cuba, incluso indirectamente con asesores de alto nivel en Cuba. Y con MIPYMES, he estado en la formación de MIPYMES en Cuba el tema, y ellos saben exactamente lo que es el problema. Es decir, perfectamente, y lo quieren resolver. Y lo quieren resolver. La tecnocracia de alto nivel lo entiende y lo quiere resolver. Pero el problema está en quién se reparte el botín. Ese es el problema. Lo cierto es que la inventiva de los ciudadanos a veces se impone frente a la lentitud y la mediocridad de las autoridades. Vamos ahora hasta Matanzas para escuchar la experiencia de la profesora Lina Bárbara López sobre la carga de teléfonos celulares con energía solar. Todo un problema en la Cuba oscura de hoy. La disponibilidad de sistemas solares como alternativa ante la falta de energía eléctrica son importantísimos en un país como Cuba. Yo en particular agradezco muchísimo tener enviado por un amigo un cargador externo para los teléfonos, también con función de linterna, que me permite mantener la comunicación. Y tengo un ventilador que también tiene un pequeño panel solar que tiene una lámpara y además un puerto para carga de celulares. O sea, esos 2 elementos favorecen mucho la posibilidad de mantener las comunicaciones. Sí quisiera agregar algo importante. O sea, en la zona donde yo vivo hay una sede muy cercana de Radio Cuba que replica la señal de internet, pero en la mayor parte de las zonas de Matanzas y en general de Cuba, cuando hay largos apagones, usted puede tener su teléfono conectado y todo, o sea, con carga, tener toda la batería útil y no tener conexión, porque sencillamente la conexión se cae. O sea, lo ideal para nosotros sería lo siguiente: 1, tener algún sistema de aprovisionamiento de internet que no dependiera de Texas, y 2, tener estos sistemas de mantener las comunicaciones con carga solar. Eso sería ideal, nos daría una autonomía extraordinaria para las comunicaciones, para miles de cosas, además de que lo ideal sería tener hasta cocinas con paneles solares. Ricardo, ¿hasta qué punto es viable animar a los ciudadanos a dotarse de sistemas solares en el contexto particular, económicamente hablando? Ideal sería, ¿no? Deseable sería, porque contribuiría, ¿no?, por supuesto, a aliviar la falta de electricidad, ¿no?, y todos los usos que tiene la electricidad en el hogar. El problema es que no todas las familias van a tener la posibilidad de dotarse de esos sistemas tecnológicos, ¿no? Entonces, lo que afloraría en ese caso sería una gran desigualdad, ¿verdad? Algunos, sobre todo aquellos que tienen, digamos, familiares en el exterior que están en condiciones económicas más o menos aceptables, que pueden darles el dinero o enviarles directamente los medios, pues resolverían el problema parcialmente, y el resto realmente no. Entonces, bueno, ¿es una solución para la familia cubana? No. Es una solución para algunos hogares cubanos. Hay que entender lo siguiente: realmente no estamos hablando de una alternativa frente a la otra. Por ejemplo, en el caso de Alina, gracias a ese aparatico, puede mandar más contribuciones, puede dar su opinión en las redes. Y entonces yo creo que hay que ver ese otro aspecto. No quiere decir que con aparaticos, vamos a decir aparaticos, pero con millones de aparaticos, son millones, empieza a competir con, por ejemplo, Starlink. Starlink, uno pudiera decir, bueno, con aparaticos estos,
Imagínense. No. La descentralización y la actividad comunitaria y familiar es poderosa también. El Estado no tiene un rol que jugar, pero no absoluto. Cuando dependemos del Estado, nos hacemos reos del Estado. Entonces, yo creo que lo que hay que abordarlo es desde la perspectiva de cómo la corrupción no eche abajo no eche abajo los proyectos de esos técnicos cubanos de muy alto nivel que yo conozco en el Ministerio de Energía y que puedan concretar sus planes, porque saben muy bien lo que tienen que hacer. Y entonces, y además, por otro lado, esas tecnologías se han desarrollado en el mundo para excursionistas, pero que Cuba no es un país para excursionar. Cuba, para emergencia, Cuba es un país en permanente emergencia. Entonces yo creo que no se trata de alternativa. Y además, esto permite potenciar a la ciudadanía. Cuba necesita que se potencie la ciudadanía porque empieza por defender su energía con su sol, que el sol es de todos los cubanos, no lo controla el Estado, no lo puede controlar totalmente y se prepara para transformar y poder llegar a una verdadera reconstrucción de tanto de la energía solar, de la energía total, como de la vida, el alimento y la felicidad del pueblo cubano. Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias al economista Ricardo Torres, profesor de la American University en Washington, y a Oscar Viciedo, experto en información tecnológica. Yo soy Michel Suárez en Diario de Cuba.